Si alguna vez has visitado la tienda IKEA, seguramente hayas probado sus deliciosas y crujientes galletas de avena suecas. Un sabor en cada bocado tan exquisito y sorprendente que ahora podrás preparar en tu propia casa. Para comenzar la receta de hoy, vamos a necesitar 150 gramos de mantequilla sin sal, en dados y a temperatura ambiente. Viértela en un bol amplio junto con 130 gramos de azúcar. Toma tus varillas eléctricas y empieza batiendo los ingredientes. El objetivo es lograr una mezcla homogénea. Para el siguiente paso, vamos a tomar 125 gramos de harina de trigo para todo uso, a la que añadiremos 5 gramos de polvo de hornear o levadura química. Con ayuda de una cuchara, mezcla ambos ingredientes. Posteriormente, tamiza la mezcla antes de incorporarla al bol. ¡Estupendo! Como te había comentado al principio, estas galletas destacan porque su ingrediente principal son los copos de avena. Así que toma 120 gramos y agrégalos también. No puede faltar un chorrito de esencia de vainilla para aromatizar nuestras galletas caseras y una pizca de sal para potenciar su sabor. Notarás la diferencia. Toma de nuevo tus varillas y comienza a mezclar los ingredientes. Primero a velocidad baja hasta que vayamos logrando un resultado homogéneo. Para un mejor acabado, aumenta la velocidad de nuestras varillas hacia el final del proceso. ¡Genial! Prepara la bandeja de nuestro horno porque en ella iremos depositando nuestras galletas. A continuación, ayúdate de una cucharita para tomar porciones de 11 gramos. Siempre es preferible pesar cada porción para que cada una de ellas tenga un tamaño similar. Con tus propias manos, forma bolitas con cada una. Ten en cuenta que con estas medidas deberíamos obtener aproximadamente unas 50 unidades. Ahora ve colocándolas en la bandeja del horno sobre papel vegetal. En esta primera tanda voy a hornear 12 bolitas de masa, ya que es importante dejar el suficiente espacio entre ellas para que no se peguen. Seguidamente, presiona con la palma de la mano hasta la mitad de cada bola para achatarlas y ayudar a que tomen su característica forma redonda. Solo nos queda llevarlas al horno, previamente calentado a 180 grados y con calor arriba y abajo, entre 6 y 8 minutos, hasta que notemos que los bordes empiecen a dorarse. Pasado este tiempo, saca la bandeja del horno y deja reposar nuestras galletas durante 5 minutos, ya que si las tocásemos ahora, se romperían al ser todavía muy frágiles. Más tarde, toma una espátula y retira cada una de ellas para dejarlas enfriar por completo sobre una rejilla. Repite estos últimos pasos hasta terminar con el resto de la masa. Probablemente hayas visto también que existe la versión de nuestras galletas de avena rellenas de chocolate. Sin duda, un deleite para empezar la jornada con un buen café o a la hora de la merienda. Para prepararlas, funde un poco de chocolate para postres, ya sea al baño María o por tandas de 30 segundos al microondas. Vierte una cucharadita de chocolate sobre una de las galletas y seguidamente cúbrela y presiona el interior con una segunda, así de simple. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food & Glory, te agradecería que indicases aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Cuando hayas terminado con la cantidad deseada de galletas rellenas, llévalas a refrigerar entre 10 y 15 minutos para que el chocolate se endurezca. Quizás no lo sepas, pero en Suecia es tradición hacer una pausa llamada fika, ya sea durante el horario laboral como en casa. Un momento de tranquilidad para socializar, dejar a un lado el estrés cotidiano y acompañar un café con algunos bollos de canela, un trozo de tarta o unas galletas como estas. Y de esta manera tan sencilla podrás disfrutar de estas galletas suecas tan ricas y sabrosas que enamoran a todo aquel que las prueba.
Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food & Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!